Buen día, apreciados estudiantes. Hoy seguimos con esta segunda parte del video correspondiente al tema de variables aleatorias. Así que sean bienvenidos y espero que sea de su agrado. Bien, entonces, acabamos de ver qué pasaba con estas funciones que van de un espacio muestral a un espacio de probabilidad en los reales o en los enteros, en una estructura numérica, y que llamamos variables aleatorias, porque pues básicamente por cada resultado experimental me asignan a ese resultado experimental un número real o un número entero o un número, básicamente. Entonces vamos a poder generalizar a esto. ¿Qué tal si en vez de por cada resultado experimental, lo que le asignamos a ese resultado experimental es no un número, sino un vector? Eso es lo que se denomina vector aleatorio. Pues veamos un ejemplito. Entonces supongamos que yo tengo dos variables aleatorias, x, que va de un espacio probabilidad omega fp, ¿sí? E y, que también va del mismo espacio omega fp en r. Y entonces, ¿qué significa? Que podemos tomar estas dos variables aleatorias y convertirlas en una pareja. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues esta pareja va a ser una función que ahora va del espacio muestral, omega fp, en R2, ¿sí? O en otras palabras, a cada resultado experimental omega le va a hacer corresponder o le va a asignar x de ese resultado experimental e y de ese resultado experimental. Pensemos en un ejemplo sencillo. Nosotros conocemos, o el ejemplo que vimos como más a mano para explicar qué era una variable aleatoria, era el lanzamiento de dados, ¿sí? ¿Qué es el lanzamiento de dados? Yo lanzo los dados y mi resultado experimental es lo que obtuve en el dado 1 y lo que obtuve en el dado 2. Vamos a tomar eso como un solo resultado experimental. Entonces, claro, la primera variable aleatoria que vimos fue, pues sumemos esos dos valores y eso es lo que usualmente hacemos cuando jugamos los dados. Sumamos el valor de los dados y eso pues va a ser un número, ¿no? Pero, ¿y qué tal que en vez de sumarlos, los multipliquemos? Entonces, fíjense cómo nosotros teníamos un cuadrito, discúlpenme aquí que hago como medio jugando a taparles cosas. Miren, esto era lo que ocurría, ¿sí? El resultado experimental es, en el dado 1 puedo obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el dado 2 puedo obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mi número que me va a resumir esto va a ser la suma. Y este era el mapa que teníamos, ¿no? Entonces, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no sé si se han preguntado alguna vez qué pasaría si cuando yo lanzo los dados, en vez de sumarlos, los multiplico. Entonces obtendríamos algo como esto. Y esa sería nuestra segunda variable aleatoria. Fíjense que ahora a la pareja 2, 3 no le corresponde 5, sino 6, ¿sí? Ya el 1 puede aparecer, ¿sí? Porque 1 por 1 me da 1. Entonces fíjense que, dado el mismo resultado experimental, yo pude obtener dos números distintos. O sea, uno va a ser x y otro va a ser y, ¿sí? Y con esos números distintos yo voy a poder crear un vector en R2. Fíjense que son dos variables distintas, ¿no? Una es x, que tiene esta función de masa de probabilidad. Recordemos que en variables discretas lo que corresponde a la densidad lo llamamos la masa de probabilidad, que es básicamente la probabilidad de cada uno de los resultados experimentales. Entonces,
La probabilidad de que x caiga 2 es 1 entre 36, de que x salga 3 es 2 entre 36, pero tenemos esta otra nueva variable en el que las cosas son distintas, ¿sí? Ya hay una probabilidad de que y sea 1, hay una probabilidad de que y sea 15, hay una probabilidad de que y sea 20, pero la probabilidad de que y sea 17, por ejemplo, es 0, o la probabilidad de que y sea 23 es 0, ¿sí? Entonces, son dos variables aleatorias distintas. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Eh, espacio muestral, omega. Todos los posibles resultados experimentales. Cada punto aquí es una pareja de un resultado en el dado 1 y en el dado 2. ¿Sí? Y ahora tengo dos números a los que asignar. Fíjense, acá sería este, ¿sí? Por acá, y este de aquí. Entonces fíjense que, por ejemplo, yo de este resultado experimental que tengo acá, le puedo asignar un número. No me gustó este color, vamos con este otro. Les puedo asignar un número determinado por X y otro número determinado por Y. ¿Correcto? Entonces, con estos dos números yo puedo ya crear, básicamente, lo que va a ocurrir es que yo a mi espacio muestral, a cada elemento de mi espacio muestral, a cada resultado experimental, lo voy a poder asociar a un punto o a un vector en espacio R2. Entonces acá realmente lo que voy a obtener es para este omega, perdón, acá con este color, no me gustó. Ahí está bien, listo. Entonces les decía que para este resultado experimental omega, bien por acá, no sé por qué ahora me está poniendo este problema, pero ya lo quito. Entonces, fíjense, para este resultado experimental omega, lo que voy a hacer corresponder es una pareja dada por un punto que va a tener un resultado, un valor en X y un valor en Y. Y pues eso lo puedo ver y lo puedo entender como un vector en R2. Entonces, ese es el principio de lo que entendemos como vector aleatorio. Entonces, volviendo aquí a la presentación, viene la pregunta: ¿cómo reinterpretamos el concepto de densidad de probabilidad para el caso de un vector aleatorio? Es una pregunta muy interesante y no es inmediata. Entonces acá lo que hacemos es recordar la clave, digamos, como ese mantra que yo les planteé en el video pasado, y es que la densidad de probabilidad es una función que me permite calcular la probabilidad de que una variable caiga en un conjunto como una integral sobre ese conjunto. Entonces, ¿qué significa esto? O mejor dicho, creo que ahí vale la pena ir de nuevo al tablero e ilustrar un poco esa idea. Entonces, básicamente lo que significa es que si yo, volviendo a hacer mi gráfica, pero ahora un poquito en 3 dimensiones, ¿sí? Supongamos que este es el eje de la variable aleatoria X, ¿sí? Que es la primera componente de mi vector aleatorio. Perdón. Esta es la componente, o digamos, el eje de la variable aleatoria Y. Llamemos esto X. Aquí
y esto llamémoslo I, ¿cierto? Entonces, si yo tengo acá una región S, no sé si se entiende bien, vamos a dibujarla un poquito más plana. Entonces yo tengo aquí una región S. Uy, qué horrible. A ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense. Yo lo que me voy a preguntar es un vector cualquiera, un punto que tiene sus componentes x, y, ¿sí? Dadas por ese vector x, y proviene de un resultado experimental en mi espacio muestral, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ese vector caiga dentro de esta región? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a solucionar el tema? Bueno, pues básicamente voy a trazar un tercer eje, ¿sí? Uy, perdón. Voy a trazar un tercer eje acá, que va a ser, lo vamos a llamar el eje, no Z, pero sí, va a tomar unos valores. Y lo que voy a hacer es que voy a montar acá encima de cada punto un número, de forma que la probabilidad de que mi variable, mi vector aleatorio caiga en esta zona es la integral, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que esto viene así, que esto viene así, que esto viene así, que esto viene así, ¿sí? Digamos como que esto tomara una formita así, ¿sí? Y por ejemplo por acá tomara una formita así. De manera que todo esto fuera como una, hoy no, esto se fue feo. Creo que me fui mal, pero no importa. O sea, que aquí yo pueda como crear una especie de superficie que me ilustre de manera que yo integro todo ese volumen por debajo de esta superficie, y esa va a ser la probabilidad de que mi vector aleatorio caiga dentro de este conjunto verde. Para hacerlo más claro, vamos aquí a GeoGebra en 3D y vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Fíjense acá, tengo, miren, esto es, creo que el rojo es el eje X, y ahí dice el eje X. El verde es el eje Y, ¿sí? Y supongamos que tenemos una región fácil, este círculo. Ustedes lo ven acá, está sobre el plano, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo mi vector aleatorio, ¿sí? Y mi vector aleatorio va a tener una densidad que va a darme un número por cada punto en este plano. Y lo va a hacer de esta manera, ¿sí? Digamos que me da esto. Y la pregunta mía va a ser, ¿cuál es la probabilidad de que mi vector aleatorio caiga en esta zona que está aquí? Bueno, pues simplemente será restringir fíjense, restringir mi densidad a esta zona, al conjunto sobre el que estoy interesado, y calcular el volumen de eso que veo ahí, como esa medio carpa de circo que se ve ahí. Bueno, ese volumen, que será básicamente el volumen bajo la superficie, o sea, es tomar el volumen de esta superficie que corresponde a este conjunto. Esa es la probabilidad de que mi vector aleatorio caiga ahí. Definitivamente GeoGebra hace dibujos mejores que los míos. Pero bueno, volvamos a la presentación.
A lo que iba es que, de nuevo, la probabilidad de que de que el vector aleatorio caiga en un cierto subconjunto del espacio vectorial donde viven esos vectores aleatorios, valga la redundancia, es ese volumen bajo esa hipersuperficie que podemos armar hipotéticamente sobre ese conjunto. Así estemos hablando de más dimensiones, lo que tenemos es una hipersuperficie o digamos un hipersólido formado por el conjunto, por este hiperplano y este valor de la densidad en este caso. Y, de nuevo, como la probabilidad de que el vector caiga en esa zona estaba por integral, pues esa integral va a tener que ser una integral múltiple, ¿sí? Y por lo tanto, esta densidad tiene que ser algo que al integrarlo, no solo debe ser una integral múltiple, debe ser integral múltiple con la misma número, digamos, de la misma dimensionalidad que el espacio donde viven los vectores, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir, ¿sí?, es que la densidad tiene que ser una función que al integrarla con esa integral múltiple me dé un número. Y para que eso se dé, pues la función densidad tiene que ser un campo escalar que esté sobre todo R a la n, que es el espacio vectorial donde viven los vectores, ¿sí? De manera que yo hago una integral múltiple sobre cualquier subconjunto de Rn y obtengo un número. Entonces, esa es la clave de lo que es una densidad la densidad de un vector aleatorio. Con esto entonces ahora vamos a pasar a el concepto de la densidad conjunta de varias variables aleatorias. ¿Qué pasa? Que si yo tengo x1, x2 hasta xn variables aleatorias, yo puedo armar un vector aleatorio con ellas y ese nuevo vector aleatorio va a tener una densidad como la que explicamos, lo que acabo de explicar, ¿sí? Y esa densidad pues va a llamarse la densidad conjunta de ese vector de variables aleatorias, ¿sí? Y se lo denota como f sub x1, x2, xn, de x1, x2 hasta xn. Entonces vamos a ilustrar varias de las cosas de las que he dicho con varios ejemplos. Supongamos que tenemos x e y, variables aleatorias discretas, cuya distribución, digámoslo así, masa de probabilidad, es así. ¿Qué significa esto? Fíjense. X puede tomar valores menos 1, 0, 1, y puede tomar valores menos 1, 0, 1, y la probabilidad de que X sea menos 1 y al mismo tiempo Y sea 1 es un noveno. La probabilidad de que X sea 0 e Y sea 1 también es un noveno. Pero, por ejemplo, la probabilidad de que ambos sean ceros es 0, y así. Entonces viene la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable Y sea mayor que la variable X? Para eso vamos a ir al tablero, pero antes voy a llevarme un recorte de esta imagen, de esto que está acá, y me voy a ir al tablero y lo vamos a trabajar ahí. Ahí está mi dibujito. Prometo la próxima vez hacer un dibujito mejor. Bueno, no puedo prometer eso, pero bueno, me excusarán mi dibujito. Fíjense que lo que me están preguntando es la probabilidad de que Y sea mayor que X. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tomemos todas las parejas en donde Y es mayor que X. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, X igual a 1 e Y igual a 1 entra, no. X igual a 0 e Y igual a 1, sí. Entonces fíjense que aquí
entra. X igual a menos 1, E igual a 0, sí. X igual a menos 1, E igual a 1, entra. ¿Sí? O sea que en realidad es, fíjense, es esta zona. Entonces, ¿cuál será esa probabilidad que me están pidiendo? Bueno, pues será simplemente sumar los valores que tengo de las probabilidades o las masas de probabilidad individual ahí. O sea que sería 1/9 más 1/9 más 1/9 igual a 1/3. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí podemos decir que la probabilidad de que y sea mayor que x es 1/3. Volvamos a la presentación. Vamos con otro ejemplito. ¿Sí? Póngase ahora que tenemos una densidad conjunta de xi en xi que es igual a 3 medios de x cuadrado más y cuadrado. Esa es mi densidad. Pero está definida sobre el cuadrado unidad, o sea, el conjunto de puntos en R2 en el que x es menor en el que 0 es menor o igual tanto a x como a y, y ambos, tanto x como y, son menores o iguales que 1. Y de nuevo me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que y sea mayor que x? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿no? O sea, voy a tomar aquí una captura de pantalla, me voy a mover al tablero, ¿cierto? Y ahora pues voy a poner acá el enunciado del ejercicio. Y entonces lo que voy a hacer ahora es, bueno, ¿cómo voy a resolver esto? Muy bien. Lo primero es que quiero dejar como claro qué es esto, lo cual es, estamos diciendo que, bueno, hay como una cosita que no deja ver bien. Fíjense, estamos hablando del cuadrado unidad, o sea, yo puedo armar aquí mi eje X, ¿sí? Mi eje Y, ¿cierto? Aquí, bueno, no sé si aquí como... Entonces, este es el eje X, este es el eje Y. ¿Y cuál es ese cuadrado unidad? Bueno, estamos diciendo que x es menor o igual, o sea, que tanto x como y son menores o iguales a 1 y mayores o iguales que 0. Entonces, fíjense, yo puedo acá marcar 1, por ejemplo, 1 aquí, y marco el mismo 1 acá. Si mi, si mi, si, digamos, si mi ojímetro no falla, ¿sí? Y entonces estaríamos hablando de esta región. Entonces, en esta región de aquí, en esta zona, la densidad tiene esta fórmula que tenemos aquí. Y por fuera es 0. Y entonces ahora me dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que y? Entonces, lo mismo que hice en el otro caso, fíjense, miren la similitud. Solo que ahora es sobre el plano R2. Entonces yo ubico la región en donde se cumple lo que me están pidiendo. Miren, me están diciendo y debe ser mayor que x. Entonces ubico en... ¡Uy, no! Espérate. Ahí está. Ubico la zona en donde y es mayor que x. Bueno, perdón. Esa zona efectivamente es esta zona de aquí. ¿Sí? Entonces, la probabilidad que me están pidiendo debe ser
la integral de la densidad conjunta sobre esa zona. O sea, la integral doble, si llamamos a esta región S, esto va a ser la integral doble sobre S de la densidad f sub xi, de xi de A. ¿Cómo la podemos hallar? Bueno, esto ya es simplemente cálculo integral. Sí, podemos describir esta región de dos maneras. Una es, variamos x libremente y ya variamos y condicionalmente, por lo tanto, eso sería la probabilidad de que y sea mayor que x, sería la integral entre 0 y 1, que va a ser x, que va a variar libremente entre 0 y 1, de la integral entre x y 1 de esta densidad. ¿Qué era la densidad? Era 3 medios de x cuadrado más y cuadrado. O sea, 3 medios de x cuadrado más y cuadrado. Entonces fíjense que la segunda integral, la de la derecha, fue con respecto a y la integral externa con respecto a x. ¿Vale? Entonces, fíjense que acá lo que tenemos, básicamente podemos continuar. Entonces, la probabilidad de que y sea mayor que x, pues va a ser igual a integral entre 0 y 1. Y ahora vamos a integrar entre x y 1 con respecto a y. Vamos a integrar esto con respecto a y. X y 1, perdón, con respecto a y. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener 3 medios. Los 3 medios de ahí no se va. De x cuadrado por y más y cubo sobre 3 calculado entre x y 1 de x. Y esto es la probabilidad de que y sea de nuevo mayor que x. Sigo manteniendo esto. Esto es la integral entre 0 y 1. ¿Y esto cuánto nos da? Esto sería 3 medios de x cuadrado más 1/3 menos x cubo. Sí, x cubo. Voy a escribirlo bien. Menos x cubo sobre 3 de x. Por lo tanto, la probabilidad de que y sea mayor que x, pues va a ser la integral entre 0 y 1. ¿De qué cosa? De 3 medios de 1/3 más x cuadrado menos 4x cubo sobre 3 con respecto a x. Y bueno, esto de nuevo es ahora pues la probabilidad de que y mayor que x de integral entre 0 y 1 de... no, perdón. Ya aquí ya podemos simplemente decir 3 medios, ¿cierto? X tercios más x al cubo sobre 3 menos 4x a la cuarta sobre 3 por 4 calculados entre 0 y 1. Bueno, se imaginarán que acá 4 y 4 se cancelan. Este 3 con este 3 con este 3 y con este 3 se cancelan también.
¿cierto? Y entonces nos va a quedar que la probabilidad de que y sea mayor que x, pues va a ser 1/2 de 1 más 1 menos 1, o sea, 1/2. O sea que la probabilidad de que mi variable aleatoria, mi vector aleatorio, perdón, caiga a la zona verde es 1/2, que por otra parte era lo que cabía esperar por la simetría de la función de densidad y pues porque estamos tomando la mitad del conjunto de este cuadrado. ¿Correcto? Entonces, este es un ejemplo de cómo es que funciona ese cálculo de probabilidades usando la densidad conjunta. Bueno, ahora que ya vimos de qué se tratan las densidades conjuntas de un vector aleatorio, vamos a hablar de densidades marginales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando conocemos la densidad conjunta de una tupla de variables aleatorias, las densidades de cada variable por separado se conocen como densidades marginales. Entonces, a partir de una densidad conjunta es posible calcular las densidades marginales de las componentes del vector aleatorio. Vamos al tablero y lo vemos con un ejemplo. ¿Sí? Veamos de nuevo el primer caso de la variable discreta que usamos en los dos ejemplos anteriores, perdón. Fíjense. Entonces, si yo a ustedes les pregunto cuál es descríbanme cuál es la función de masa de probabilidad de la variable x, por ejemplo, ¿ustedes qué harían? Si yo les digo, bueno, díganme cuál es la probabilidad de que x sea igual a -1. Pues estoy casi seguro de que ustedes me dirían, bueno, pues es la probabilidad de que x sea igual a -1 y al mismo tiempo y sea igual a -1 más la probabilidad de que x sea igual a -1 y al mismo tiempo igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a -1 y al mismo tiempo y igual a 1. ¿Sí? O sea, piensen que estoy haciendo básicamente sumando estos valores. ¿Sí? O sea, ¿esto qué me va a dar? Pues me va a dar 1/9 más 1/9 más 1/9, lo que al final a la larga me da 1/3. ¿Sí? Ahora, de nuevo, fíjense, ¿cuál será en ese mismo orden de ideas? ¿Qué será la probabilidad de que x sea igual a 0? Bueno, pues sumaré acá, ¿cierto? Y entonces esto me dará 1/9 más 1/9, que son básicamente 2/9, ¿sí? Y si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1? Pues diré que esto será, pues, pasar por aquí. O sea, 1/9 más 1/6 más 1/9. Que esto es, bueno, tendré que hacer un poquito de cuentas. De aquí tengo que multiplicar a... O sea, 2 por 9, 18. Creo que esto es el mínimo común múltiplo. O sea, que esto sería 18, correcto. 2 más 3 más 2, o sea, 7/18. ¿Cierto? Entonces, pero fíjense que lo que hicimos fue sumar por las columnas. Fíjense, si yo por el contrario les digo, si yo por el contrario les digo, descríbanme. Ay, no puedo borrar.
A ver, estoy tratando de... No me deja borrar. Bueno, si yo les pido, descríbanme ahora las probabilidades de que y sea igual a -1, o igual a 0, o igual a 1, pues ustedes verán que esto es sumar estos valores, pero ahora en este sentido, ¿no? Pues de nuevo, fíjense que ahora, si tomamos el otro ejemplo, recordemos el otro ejemplo es la densidad conjunta continua, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, pues que f sub xi de xi es igual a 3 medios de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Usualmente usamos lo que llama la función característica, que es una función que es 1 en el conjunto que decimos o que queremos y 0 por fuera. Entonces esto será, y también al cuadrado de unidad lo representamos como 0,1 al cuadrado, como el intervalo 0,1 al cuadrado. Esto para no demorarnos tanto y escribir más rápido. El punto es que esta es la densidad conjunta de xi, ¿sí? Entonces, si a mí me van a preguntar ahora cuál es la densidad marginal, voy a hacer el siguiente proceso y es simplemente decir, bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Dado un x, mi densidad marginal f sub x de x, pues va a ser la integral. Fíjense que aquí cambio el sumar, como lo cambio por una integral, ¿cierto? De todos los posibles valores entre 0 y 1 de 3 medios de x cuadrado más y cuadrado de y. ¿Sí? ¿Y esto qué va a hacer? Pues esto va a ser simplemente 3 medios de x cuadrado y más y al cubo sobre 3 cuando y toma, cuando y toma valores entre 0 y 1 y por lo tanto la densidad marginal de x será simplemente 3 medios de x cuadrado más 1/3. ¿Sí? Y esto será la densidad marginal. Fíjense que si yo quiero la densidad marginal de I, ¿sí? Pues, ¿qué será? Lo mismo. Esto es f sub I de I, ¿cierto? Y será pues la integral ahora 0,1 de 3 medios x cuadrado más y cuadrado de x ahora. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que va a ser igual por la simetría que tiene esta densidad, pero no tiene que ser la misma. ¿Sí? Entonces, esto pues va a ser simplemente la integral de 0 a 1 de 3 medios de x al cubo sobre 3 más x y cuadrado no, mentiras. Perdón, acá se me fue. Esto será simplemente 3 medios, ahora sí, de ¿qué? X al cubo sobre 3 más x por y cuadrado calculado entre 0 y 1, que de nuevo lo que me dice es f sub i de i, ¿cierto? Será 3 medios de 1/3 más y cuadrado. ¿Sí? Muy similar al que teníamos antes, al que teníamos para x. Básicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me paro en cada valor x, integro mi función conjunta en todos los valores que puede tomar y cuando estoy en ese valor de x, y esa va a ser
el valor de la densidad marginal en ese X, ¿sí? Entonces, fíjense que va volviendo a la presentación. Este eran los ejemplos. Fíjense, si nosotros hacemos la integral de la densidad conjunta, nos va a dar 1. Y a su vez, ese mismo 1 va a ser una integral de mi función de densidad marginal de X, por ejemplo. Volvamos al tablero para ilustrar eso mejor. Entonces, fíjense que aquí ya encontramos la densidad marginal. Entonces, de nuevo, ¿qué fue lo que pasó? Sabemos que la integral de la integral doble de la densidad conjunta X y de A, la integral sobre el cuadrado de unidad es 1, ¿cierto? Entonces sabemos que esto nos va a dar, fíjense, esto va a ser la integral entre 0 y 1. Empezamos por X. La integral entre 0 y 1 de 3 medios de X cuadrado más Y cuadrado de Y de X. ¿Cierto? Entonces, fíjense que si yo empiezo a hacer la integral, yo digo 1 es igual a esto, ¿no? Entonces esto es 0, es 0 a 1 de... Y ahora que tengo acá 3 medios, estoy integrando con respecto a Y, entonces esto va a ser X cuadrado Y más Y al cubo sobre 3 calculado entre 0 y 1 de X, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo lo que ya hice aquí arriba. Estoy repitiendo este mismo proceso, fíjense. Estoy haciendo ta, 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 ta. Entonces, es exactamente igual. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que esto es la integral entre 0 y 1. ¿Sí? ¿De qué? Pues de 3 medios de X cuadrado más 1/3 de X. Entonces, fíjense que lo que tengo acá adentro es esto que está aquí. Esto es f sub x de x. ¿Correcto? Eso es lo que está diciendo la presentación de forma un poco más general. Fíjense. Uno es la integral doble sobre el conjunto S, perdón, sobre R2, ¿sí? Sobre R2, de hecho, de la densidad conjunta f sub xi. Xi de A, ¿sí? Y esto a su vez va a ser la integral entre A y B de la densidad marginal. O sea, la densidad marginal es aquella densidad que esta integral doble es igual a esa otra integral de una sola variable. Esa es la característica que tiene, ¿cierto? Pero además, ¿qué ocurre? Bueno, entonces de aquí sale que la densidad marginal de X, de f sub X, va a ser alguna integral entre algún valor c de X y d de X de esa densidad conjunta XY. Entonces esto nos lleva al concepto de densidad condicional. Entonces vamos al tablero otra vez para verlo un poquito más en detalle y luego lo vemos en la presentación. Entonces, fíjense, teníamos esto, ¿no? Que la integral de la densidad conjunta era 1, ¿sí? Y que era lo mismo que la integral solo correspondiente a X de la densidad marginal de X. Entonces, ¿qué nos queda? Fíjense que vamos a igualar
estas dos cosas, fíjense. Esta integral que está aquí resulta que es igual, ¿cierto?, a esta integral que está acá. O en otras palabras, fíjense, de nuevo, esta integral que está aquí, cuando yo integro esta integral me da 1, que es lo mismo que está acá. O sea, voy a escribir esto de esta manera. La integral entre 0 y 1 de 3 medios de x cuadrado más y cuadrado con respecto a y es igual a 3 medios de x cuadrado más 1/3. Esto es simplemente un hecho de cálculo integral. Pero acá vamos a hacer un pequeño truco. Sí, digamos que pues este 3 medios pues lo podemos cancelar. Pero fíjense una cosa. Acá dentro de esta integral tengo algo que depende de y. Por lo tanto no lo puedo sacar de la integral. Pero en cambio aquí esto no depende en absoluto de y. Entonces, fíjense, volvamos a escribir esta ecuación. Integral entre 0 y 1 de x cuadrado más y cuadrado de y es igual a x cuadrado más 1/3. Y ahora voy a tomar esto y lo voy a pasar a dividir al otro lado. ¿Qué me va a quedar? Que 1 dividido entre x cuadrado más 1/3 por la integral entre 0 y 1 de x cuadrado más y cuadrado con respecto a y me da 1. Sí, así de sencillo. Pues asumiendo que esto no es 0, pero pues x cuadrado más 3 en este caso no va a ser 0. Y en general vamos a asumir que esto no es 0. Por lo tanto, fíjense que como lo que tengo acá es algo que no depende de y, en lo que respecta a esta integral es simplemente una constante, entonces la puedo entrar a la integral. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Fíjense, lo que me queda es que la integral entre, pónganse blanco ya, listo, entre 0 y 1 de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más 1/3 con respecto a y es 1. Ahora, esto no es entre 0 y 1, realmente esto es sobre todo r. O sea, lo que estamos teniendo acá es algo, fíjense, que al integrarlo me da 1. Y aquí la clave es que cuando yo integro algo y esa integral me da 1, eso que estoy integrando es una densidad de algo. ¿De qué es? Pues va a ser la densidad que va a tener la variable y cuando yo sé qué valor tomó la variable x. Entonces eso se llama la densidad condicional de y, dado que x tomó el valor x de y. Y esto es lo que se conoce como la densidad condicional de y dado x. ¿Sí? Entonces, fíjense, de forma más general, tenemos la integral
entre este... ¿De dónde veníamos? Veníamos de que la densidad marginal es una cierta integral de la densidad conjunta, ¿sí? Pero con respecto a I, básicamente la integral de la densidad conjunta con respecto a I solamente. Eso es la densidad marginal. Pero de ahí tomamos que la integral con respecto a I de la densidad conjunta dividida entre la densidad marginal de X es 1. Entonces, como es una integral, sobre todo R de una función que tiene X como parámetro, pero que es función de Y, pues esto es una densidad. ¿Cuál es? Esta función fxy sobre f sub x es una densidad de probabilidad, ¿cierto? Y esa es la probabilidad de... Entonces, desde que a partir de aquí sale naturalmente la definición de densidad condicional. ¿Qué es? Densidad conjunta dividida entre la densidad marginal. Pasemos ahora al concepto de esperanza matemática. Entonces, si X es una variable aleatoria continua y H es una función continua de R en R, la esperanza de H de X es esta integral. La integral de H de X, f sub X de X. Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo en el tablero con el ejemplo que ya llevamos. ¿Sí? Y es el siguiente. Entonces, teníamos nosotros que mi variable aleatoria se distribuía o tenía una densidad en X en 0, 1, el intervalo 0, 1 de 3 medios X cuadrado más un tercio. ¿Sí? O sea que ponemos mi variable f sub X de X, pues va a ser 3 medios de X cuadrado más un tercio en el intervalo 0, 1, ¿no? Entonces, la función característica de intervalo 0, 1. Muy bien. Entonces, esta es mi densidad. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular la esperanza de la variable elevada al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a tener que integrar entre 0 y 1 x cuadrado por 3 medios de x cuadrado más un tercio con respecto a x. Si yo lo que quiero es la esperanza, por ejemplo, de la exponencial de x, pues es la integral entre 0 y 1 de e a la x 3 medios x cuadrado más un tercio de x. Que yo quiero la esperanza del logaritmo de x o del seno de x o la raíz de x, cualquier cosa. Lo único que yo tengo que hacer es simplemente copiar lo que esté aquí y ponerlo dentro de la integral y acompañarlo de f sub x de x. ¿Sí? Es básicamente eso. Eso es lo que dice. Entonces, si volvemos a la presentación, esta formulita es importante y quiero que se la aprendan como otro de los 2 mantras que tiene este curso. En el caso de una variable discreta,
pues lo que ocurre es que en vez de tener una integral, pues tenemos una suma, donde lo que hacemos es sumamos h de x y, el valor que toma la variable aleatoria, por la probabilidad sub i. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero, tener clara esa definición de la esperanza de una variable aleatoria. Vale la pena recordar, ya lo deben saber algunos, que para denotar la esperanza de una variable se suele usar la letra griega mu. Y a eso también se le dice la media de mu. La media o la esperanza de una variable aleatoria hace parte de lo que se llaman las medidas de tendencia central, que es los lugares alrededor de los cuales se agrupan o se aglutinan los datos en general en una variable aleatoria. Pero pues adicionalmente a las medidas de tendencia central también existen las medidas de dispersión, y una de ellas, la más famosa y conocida, digamos, la medida de dispersión por antonomasia, es la varianza de una variable aleatoria. Sin embargo, el llegar a por qué se define la varianza, cómo se define, es un tema interesante. Básicamente comienza con que necesitamos definir la dispersión de una variable aleatoria. Y para eso lo que necesitamos entender es qué tan lejos están, como más o menos en promedio, por decirlo así. O sea, qué tan lejos puedo esperar que los datos estén de la media. O sea, sí, qué tanto puedo esperar la distancia que pueden tener los datos de la media de esos mismos datos. Entonces, inmediatamente podrían surgir otras medidas, ¿no? Por ejemplo, pues podemos decir, bueno, pues si vamos a hacer eso, pues tomemos la media de la variable menos mu, menos su propia media, ¿no? Bueno, pues eso tiene un problema porque eso da cero. Y eso da cero por una de las propiedades que tiene la media, que la vamos a ver ahora en el tablero. Y es básicamente lo siguiente. La media de un número constante es ese número constante. Entonces, si yo hago y por otro lado, la media de h1 de x más h2 de x, vamos a hacerlo completo. Miren, pongamos que tenemos dos funciones, h1, h2, y tenemos dos números, alfa y beta. Entonces, la media de alfa por h1 de x más beta por h2 de x, como les mostré, esto es la integral de precisamente eso, alfa por h1 de x más beta por h2 de x f sub x de x. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Pues es la integral sobre r, básicamente, o de menos infinito a infinito, de, ¿qué cosa? Alfa h1 de x por f sub x de x más beta h2 de x por f sub x de x de x. Y entonces, fíjense que ahora por las propiedades de la integral, esto es lo mismo que alfa por la integral de h1 de
de x por f sub x de x más beta por la integral de h2 de x f sub x de x. ¿Y esto qué es? Pues no es otra cosa sino alfa por la esperanza de h1 de x más beta por la esperanza de h2 de x. O sea, que fíjense que resumiendo, la esperanza de alfa h1 de x más beta h2 de x es alfa por la esperanza de h1 x más beta por la esperanza de h2. Por lo tanto, la esperanza matemática es lineal. Y en ese sentido, fíjense, si yo hago la esperanza de x menos mu, pues esto va a ser la esperanza de x menos la esperanza de una constante que, como les dije, es la constante misma. O sea, esto va a ser, por un lado, la esperanza de x es el mismo mu, y por otro lado, la esperanza de mu es mu. Por lo tanto, esto siempre me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, no funciona definir como medida de dispersión la esperanza de x menos mu. Creo que para todos debe ser como bastante claro desde el principio. Entonces viene, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces esto, de verdad, esta esperanza no me sirve. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues habría dos opciones. Bueno, listo. Entonces no tomemos la esperanza de x menos mu, bien, vale. Podremos tomar la esperanza de el valor absoluto de x menos mu. ¿Por qué no? O podríamos hacer otra cosa. En vez de tomar el valor absoluto, podríamos tomar el cuadrado. En ambos casos garantizo que solamente, o sea, que no se me va a cancelar nada y efectivamente voy a tener algo que no es 0. Pausen por un momento el video y piensen por qué la primera opción, por qué esta primera opción no funciona. Si ya pausaron el video, pensemos un poquito qué pasa si definimos esa dispersión como la esperanza del valor absoluto de x menos mu. Entonces, ¿qué pasa si tomamos la del cuadrado? Fíjense. Si yo tomo dos variables aleatorias, x e y, supongamos que la media de x es mu y la media de y es nu, eso que ven ahí que parece como una b pequeña, se llama nu o new, bueno, una cosa ahí, se pronuncia en griego. Entonces, como por lo que vimos anteriormente, la esperanza es lineal, por lo tanto la esperanza de x más y es mu más nu. Y la esperanza de esa suma menos su propia esperanza es al cuadrado es x menos mu más y menos mu todo al cuadrado. Que si lo desarrollamos un poco nos queda la esperanza de x menos mu al cuadrado más 2 veces x menos mu por y menos mu más y menos mu al cuadrado. Y por la linealidad de la esperanza, esto es la esperanza de x menos mu al cuadrado más y menos mu al cuadrado más 2 veces la esperanza de x menos mu y menos mu. No es lo que nos gustaría de que a todos, que simplemente fuera esperanza de x menos mu al cuadrado más esperanza de y menos mu al cuadrado, pero es manejable. ¿Qué pasa
O sea, tenemos una fórmula. ¿Qué pasa si nosotros tratamos de hacer el mismo ejemplo, el mismo ejercicio con x menos mu, con el valor absoluto? ¿Qué pasa si tratamos de calcular el valor, la esperanza del valor absoluto de x más y menos mu, pero en valor absoluto? Resulta que en valor absoluto no tenemos ninguna ecuación como esta. Lo máximo que tenemos es una cosa que se llama la desigualdad triangular. Por lo tanto, ahí quedamos frenados. Y es esta posibilidad de que podamos determinar a partir de el comportamiento de x y de y cómo va a ser la dispersión de la suma. Es eso lo que nos hace elegir la expresión esperanza de x menos mu al cuadrado en vez de la esperanza del valor absoluto de x menos mu. ¿Correcto? Y a partir de ahí sale una cantidad muy interesante, que es la esperanza de x menos mu por y menos mu. ¿Qué puede ser? ¿Esto qué podría ser? Para responder a esta pregunta tenemos que ir al álgebra lineal. ¿Sí? Entonces, ahora veamos x e y como vectores en Rn. Entonces, ¿qué pasa en Rn? Fíjense que tenemos una fórmula parecida a la que vimos para esta dispersión. Es la norma de x más y al cuadrado es igual a la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado más 2 veces el producto interno entre x e y. Entonces, fíjense que hay un paralelismo muy claro entre esto y esto. ¿Sí? Donde x barra y barra, ese corchetico es el producto punto. Entonces, si nos preguntamos esto, ¿qué será? Llevamos varias respuestas, porque quiere decir que la esperanza de x menos mu al cuadrado juega el papel de la norma al cuadrado en álgebra lineal. Y la esperanza de x menos mu por y menos mu juega el papel del producto interno. ¿Sí? Y eso nos lleva a que podemos crear un diccionario. Vamos a pasar al tablero. Podemos crear un diccionario entre el álgebra lineal y la estadística. Entonces, ¿cuál es ese diccionario? Diccionario estadística álgebra lineal. Entonces, vamos a armarlo, miren. Y vamos a irlo alimentando a lo largo del curso, porque este diccionario empieza, pero no termina tan rápido. ¿Listo? Entonces, fíjense, acá en estadística y acá su correspondiente en álgebra lineal. Entonces, en estadística, cuando yo veo una variable aleatoria con variable aleatoria con esperanza nula o media cero, esto se nos convierte, se nos traduce o lo traducimos como vector. Una variable aleatoria con media cero es un vector, álgebra lineal, o se traduce como vector.
Entonces, lo que llamamos la varianza, que es precisamente esa esperanza, lo traducimos, esta esperanza de x menos mu al cuadrado, se traduce al álgebra lineal como norma al cuadrado. ¿Sí? Pasemos un momento a la presentación. Entonces, ¿qué era la varianza? Recordemos, es la esperanza de x menos mu al cuadrado. ¿Sí? La raíz de eso se llama desviación o desvío estándar. Y explote la raíz de esa varianza. Y la esperanza de x menos mu por y menos mu es lo que se llama la covarianza. Veámoslo ahora en el tablero. Entonces, en nuestro diccionario, variable aleatoria es vector, varianza es norma al cuadrado. El desvío estándar es la norma, a secas. La covarianza se traduce como producto interno. Y fíjense cómo todo encaja, porque la norma al cuadrado es el producto interno de un vector consigo mismo. La varianza es la covarianza de una variable aleatoria consigo misma. Entonces, muy importante tener presente este diccionario, porque este diccionario nos va a permitir entender muchísimos conceptos que se usan en estadística, visualizándolos como si fuera en álgebra lineal. Esos conceptos estadísticos que son más fáciles de entender utilizando este diccionario entre estadística y álgebra lineal es el concepto de correlación. Fíjense, si x e y son vectores en Rn, el coseno del ángulo entre los dos es el producto interno de ellos dividido entre el producto de las normas. Si nosotros llevamos esto a lenguaje estadístico, lo que obtenemos es lo que se llama la correlación de Pearson, que simplemente es la covarianza de dos variables dividida entre la raíz del producto de las varianzas, que no es otra cosa sino el producto de las desviaciones estándar. Entonces, de nuevo vamos al tablero y vamos a escribir este concepto acá como parte de nuestro diccionario de estadística álgebra lineal, y es coseno, ángulo entre vectores corresponde estadísticamente a correlación de Pearson. ¿Sí? Y esta correlación de Pearson nos indica si hay una relación lineal entre dos variables aleatorias. Ahora que ya conocemos la definición de media y de varianza y hemos trabajado un poquito sus propiedades, es hora de conocer cómo aplicamos estos conceptos en las variables aleatorias comunes que vimos anteriormente. Entonces, el primer caso es el de una variable aleatoria uniforme. Entonces, ahí tenemos valores del 1 hasta el n, y ahí la media será n más 1 sobre 2, y su varianza será n cuadrado menos 1 sobre 12. En el caso de la binomial, recordemos que la binomial es el número de éxitos entre el número x de éxitos entre n intentos. Entonces, el valor esperado de eso es n por p, o sea, donde p es la probabilidad de éxito. Entonces, si nuestra probabilidad de éxito es p y intentamos n veces, pues nuestro valor esperado de éxitos va a ser
esas n veces por esa probabilidad de éxito. Y la varianza será n por p por 1 menos p. En el caso de la Poisson es bastante sencillo. Fíjense, recuerden el parámetro lambda que tiene la Poisson, e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Entonces esto será, ese lambda será la media y la varianza. Fíjense que en la Poisson la media y la varianza son iguales. Es interesante ese hecho. La geométrica, que es, recordemos, sale o no digo derivada en el sentido del cálculo diferencial, sino que la podemos deducir de la binomial. Recordemos que es el número X de fracasos antes del primer éxito, ¿sí? Entonces ahí la media o el valor esperado va a ser 1 menos p sobre p y la varianza va a ser 1 menos p sobre p cuadrado. Y en la binomial negativa, pues más o menos parecido al caso de la geométrica, solo que esta vez la media es R, el número de fracasos, perdón, el ordinal del éxito que estamos buscando, R por 1 menos P sobre P, y la varianza será R por 1 menos P sobre P cuadrado. En el caso de las continuas, ¿sí? Cuando tenemos una uniforme en un intervalo AB, entonces la media va a ser A más B sobre 2, la varianza va a ser B menos A cuadrado sobre 12, parecido al caso discreto. En una normal, pues simplemente es mu y sigma cuadrado, o sea, la media va a ser mu, la varianza será sigma cuadrado. En la exponencial, es el lambda, fíjense que es el mismo lambda de Poisson, la media va a ser 1 sobre lambda, y la varianza va a ser 1 sobre lambda también. Si a ese 1 sobre lambda lo llamamos tita, entonces pues la media será tita y la varianza también. O sea que en la exponencial también tenemos que la media y la varianza son iguales. De G cuadrado no suele como hablarse mucho de la media y la varianza, pero de todas maneras vale la pena haberlo visto alguna vez. La media de la G cuadrado es exactamente los grados de libertad. Es cosa interesante, K, ¿sí? Que es en general es el número de datos o el número de datos menos 1, dependiendo de la circunstancia o de la situación. Y la varianza 2K, ¿sí? Entonces, es interesante esto con la G cuadrado. Y en una gama, con parámetros alfa y beta, pues la media va a ser alfa dividido entre beta y la varianza será alfa dividido entre beta cuadrado. Entonces, estas son las medias y las varianzas en las variables aleatorias comunes que habíamos estudiado antes. Ahora bien, hemos hablado poco de la desviación o del desvío estándar. ¿Qué resultado teórico tenemos que nos cuente de qué se trata o qué características específicas tiene la desviación estándar? Bueno, pues básicamente es el teorema de Chebyshev. ¿Qué es lo que dice el teorema de Chebyshev? La probabilidad de que X sea mayor que mu menos K sigma y menor que mu más K sigma es mayor o igual a 1 menos 1 sobre K cuadrado. Esto, ¿cómo se entiende? Entonces veámoslo un momento en el tablero. Entonces, fíjense que vamos a asumir que tenemos una variable continua. Esto también funciona para variables discretas, pero en las variables continuas es más fácil de ilustrar. Entonces, voy a trazar aquí, voy a trazar aquí mi densidad, ¿sí? Recordemos que esto es algo como esto. Ojalá me salga bien este. Uy, qué lindo me salió muy bonito el dibujo de mi densidad. Un poquito, bueno, no me salió tan simétrica como quisiera, pero bueno, sirve. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esta vamos a tener por acá la media, ¿sí? Y vamos a tener una desviación, por acá vamos a tener K,
por sigma. Aquí vamos a tener mu más k por sigma y mu menos k por sigma. Entonces, lo que nos está diciendo el teorema de Chebyshev es que esta área que está aquí, por lo menos puede ser más, pero por lo menos es 1 menos 1 sobre k cuadrado. Es muy interesante esto, perdón, porque cuando k es pequeño no se percibe muy bien el poder que tiene el teorema de Chebyshev. Pero cuando k es grande lo podemos ver bastante bien. Quiere decir que si k se hace muy grande, pues la probabilidad de quedar en ese intervalo es prácticamente 1. ¿Sí? Y de nuevo, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que k sea 2, ¿no? Entonces, en el caso de que k sea 2, pues Chebyshev nos dice 1 menos 1/4, o sea, esto ya es 3/4, que no es una probabilidad baja, ¿sí? Cuando decimos k igual a 3, entonces estamos hablando de 1 menos 1 sobre 9, que es 8 novenos, que es bastante, ¿no? Entonces, de hecho, eso es una de las inspiraciones de ciertas metodologías que se han inventado en temas de calidad en las empresas, en organizaciones, que se llama el famoso 6 sigma. Claro, si yo alrededor de la media llevo 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma a la derecha y 1 sigma, 2 sigma y 3 sigma a la izquierda, obtengo un rango que va a tener una probabilidad muy alta de ocurrir. Bueno, a partir de ahí no es tema de este video, pero pues a partir de ahí elaboran toda una serie de digamos, conceptos ya a nivel organizacional. Tal vez alguno de ustedes lo habrá escuchado, pero está inspirado básicamente en el teorema de Chebyshev. Así que pues ya vemos cómo a veces la matemática tiene influencias donde no pareciera, pero bueno. Entonces, esto que estamos viendo va a ser el germen de lo que después vamos a hablar cuando hablemos de intervalos de confianza, ¿sí? Esta es la primera noción de intervalo de confianza, nos la da el teorema de Chebyshev. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Qué tan seguros estamos de que X va a caer en el intervalo que decimos? Por lo menos es este valor 1 menos 1 sobre k cuadrado. Bueno, pasemos a otro concepto muy importante en variables aleatorias que ya teníamos en probabilidad, que es el concepto de independencia. Y vamos a hacer un procedimiento muy parecido, que vamos a ir deduciendo en qué consiste la independencia a partir de unos supuestos, ¿no? Entonces, en un espacio de probabilidad se dice que dos eventos A y B son independientes si la probabilidad condicional de A dado B es igual a la probabilidad de A, ¿sí? O en otras palabras, como indica la mayoría de los libros, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Ahora, ¿eso cómo lo vamos a llevar a las variables aleatorias? Bueno, como ya vimos, ya tenemos el concepto de densidad condicional. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Vamos a decir que dos variables son independientes si la densidad condicional de una dada a la otra es la misma densidad marginal de la primera, ¿sí? Y en ese caso también va a ser equivalente a que la densidad conjunta de las dos variables sea el producto de las dos densidades marginales, ¿sí? Podemos decir decimos que dos variables son no correlacionadas si su covarianza es 0, ¿sí? Que en álgebra lineal significa que no son linealmente, no correlacionadas significa que son linealmente independientes, ¿sí? Pero una cosa es la independencia estadística y la otra es la independencia lineal, ¿sí? La independencia estadística implica la independencia lineal, pero no al revés, ¿sí? Si dos variables aleatorias son independientes,
no van a estar correlacionadas, pero no necesariamente dos variables que no están correlacionadas van a ser independientes. Entonces son dos conceptos diferentes. Entonces, básicamente, independencia es que una variable no tiene información sobre la otra. Y de la forma parecida a lo que teníamos en probabilidad. Vamos a ver otro tema importante que es qué hacemos cuando transformamos una variable aleatoria. ¿Qué pasa con esa función de densidad de probabilidad y con esa función de distribución? ¿Qué le pasa cuando transformamos la variable? ¿Sí? ¿Existe algo parecido como una especie de regla de la cadena o algo que podamos usar cuando transformamos una variable aleatoria? Bueno, sí existe, no es tan sencillo como una regla de la cadena, pero se puede usar. En primer lugar, tomemos una variable aleatoria x continua con función de densidad de probabilidad f sub x y función de distribución acumulada f sub x, f mayúscula de sub x de x. Y tomemos ux una función inyectiva cuya inversa es v de x, de manera que u de v de x sea igual a x. Entonces, esta nueva variable aleatoria y, que es igual a u de x, se denomina una transformación de x, pues como es de esperar, ¿no? Y su densidad es igual a una de las siguientes. Ambas son correctas. ¿Qué significa? Que primero vamos a decir cuál es directamente una fórmula para la densidad y luego la otra forma es vamos a encontrar la función de distribución y luego vamos a derivar esa función de distribución para encontrar la densidad. Entonces, en el primer caso, la densidad es directamente f sub i de i, que va a ser f sub x, pero calculado en esa inversa v en i, por el valor absoluto de la derivada de esa inversa calculada en i, ¿sí? Y por otro lado, si nos vamos por el lado de la función de distribución, entonces, ¿qué pasa? F sub i de i va a ser la probabilidad de que i sea menor o igual que i, que va a ser la probabilidad de que u de x sea menor o igual a i, o sea, que la probabilidad de que x sea menor o igual a v de i, que a su vez es la función de distribución calculada en v de i. Tal vez esa es un poquito más fácil. Y bueno, pues la función de densidad de i va a ser simplemente la derivada con respecto a i, valga la aclaración, de ese f, de esa función de distribución de i. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Sea x una variable aleatoria que se distribuye exponencial con media 1 y sea igual a 2 veces el logaritmo natural de x. Entonces, encontremos la densidad de i. Entonces, en este caso, u de x es 2 logaritmo de x y por lo tanto, la inversa de la que estamos hablando es simplemente llevar la exponencial, o sea, la inversa calculada en cualquier cosa es la exponencial de esa cosa partida por la mitad. Entonces tenemos que b' en ese caso sería igual a un medio e a la x medios. De aquí tenemos que f sub i de i sería esa f sub x calculada en v de i por el valor absoluto de esa derivada de v en i, que sería f sub x de e a la i medios por un medio e a la i medios, que no es otra cosa sino e a la menos e i medios por un medio de e a la i medios. ¿Por qué? Pues porque la variable x se distribuye exponencial con media 1 y pues esa es la densidad de una exponencial. Entonces, ahora, podemos aplicar esto mismo cuando tenemos varias variables aleatorias y las transformamos en conjunto. Entonces, tenemos x e y esas x y tienen su densidad conjunta de f sub x y de x e y. Y tomemos dos funciones ahora, u de x y v de x y, de las variables x e y. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, tomamos u igual como u de x e y v como v de x e y, variables aleatorias construidas a partir de x e y por medio de esas funciones, y sean h de v y k de v las correspondientes funciones, llamémoslas las que componen la inversa, o sea, x va a ser igual a h de v
e I va a ser igual a K de V. Entonces, la densidad conjunta de U y V, pues va a ser de la nueva densidad de U y V, pues va a ser la antigua, pero de nuevo calculada en H de V, K de V, pero ahora multiplicada por este determinante jacobiano, que es el determinante de la matriz de las derivadas parciales. Tal vez esta nueva regla se vea mejor con un ejemplo, entonces vamos al tablero a ver el ejemplo. Bien, veamos cómo aplicamos esto que vimos en un ejemplo. Suponga que X e Y son variables aleatorias independientes y distribuidas exponencial. Cada una, o sea, exponenciales con media 1. Sean U igual a I sobre X, correcto, y V igual a X. Encuentre la densidad conjunta de U y V. Entonces, para eso, entonces, ¿qué definimos? Pues la variable U va a ser la variable I dividida entre X y la variable V va a ser X. Entonces, mi función U va a ser U de XY, es tomar Y dividido entre X, y mi función V va a ser V de XY, tomar simplemente X. Entonces ahora necesitamos encontrar no las inversas, no, son las inversas, pero en este sentido, o sea, H de V tiene que ser X, recordemos, y tenemos que encontrar una K tal que K de V sea I. Entonces, ¿cuál sería H de V? Pues simplemente tomar V. Pues ¿por qué? Porque cuando yo hago H de U de XY, V de XY, esto me da directamente V, que es V de X, y que es X. ¿Sí? Que es la condición que necesitamos sobre X. Y la otra es K de V igual a U por V, ¿sí? Donde K de U de X y V de XY es igual a I sobre X por X, ¿sí? Que es Y. Entonces ya tenemos esto. Entonces ya tenemos estas condiciones. Entonces ahora necesitamos calcular el determinante, el valor absoluto del determinante jacobiano, que es el determinante de esta matriz, el valor absoluto de esta matriz, que es básicamente el valor absoluto de esto que se encuentra acá, ¿no? Entonces necesitamos básicamente este valor absoluto, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué será? Veamos qué es DH de U, ¿sí? Entonces, veamos como U de V es V, entonces DH de U tiene que ser 0, ¿sí? ¿Qué será DH de V? DH de V, bueno, como H de V es V, pues entonces DH de V tiene que ser 1, ¿sí? ¿Qué será de K de U? De K de U, pues es, fíjense, K de V es U por V, entonces cuando yo derivo con respecto a U, pues lo que me queda es V. Entonces, pues va a ser este V que está aquí. Cuando yo derivo de K de V, pues por la misma razón que vimos, porque como K es U por V, pues la derivada con respecto a V es U. Entonces, esto que está acá, este valor absoluto, pues va a ser simplemente 0, el valor absoluto de 0 por V menos, perdón, de K de V, correcto. Entonces esto es 0 por U menos V por 1, o sea, V. Aquí estamos asumiendo que V es positivo, ¿sí? Entonces,
ya casi está, porque recordemos, si tenemos dos funciones exponencial de media 1 y son independientes, entonces la densidad conjunta de ellos es de la forma e a la menos x por e a la menos i. Entonces, cuando nos dicen que g, u, v de v es igual a la conjunta xi, pero calculada, ¿sí?, en h, k, por el valor absoluto de d, h, u, por dk, v, menos dh, v, por dk, du. ¿Sí? Cuando nos dicen esto, entonces, básicamente lo que nos están diciendo es tome e a la menos h por e a la menos k y multiplique eso por v, ¿cierto? Pero ¿qué es e a la menos h? ¿Sí? Pues recordemos, h era v, entonces esto nos queda e a la v. ¿Y qué era k? Pues e a la u por v. Perdón, aquí es un menos. Por v. Entonces en total lo que nos queda es e a la menos v por 1 más u, todo esto multiplicado por v. Entonces, al final, la densidad conjunta de u y de v, pues va a ser igual a e a la menos, vamos a escribirlo más bonito, v por e a la menos 1 más u por v. Y este es el resultado final. Finalmente hablemos de lo que se denomina los estadísticos de orden. Y consiste en encontrar la densidad. Cuando tengo varias variables aleatorias, voy a encontrar la densidad. O sea, si yo las ordeno, mis resultados experimentales los ordeno, pues voy a poder encontrar la densidad del valor menor, del valor siguiente, del valor mayor, ¿sí? No sabemos cuál de estas variables va a ser la que va a tomar el valor mayor o el valor menor, pero sin embargo vamos a poder definir o determinar una densidad para esos valores en ese orden. Entonces, pues, ¿cómo funciona? Tomemos x1, x2 hasta xn en conjunto de variables independientes idénticamente distribuidas con función de distribución ft y función de densidad ft, perdón. Sean i sub 1, i sub 2, i sub n los resultados de las n variables anteriores, pero ordenados de forma creciente. Así, i sub 1 es el mínimo, i sub n es el máximo. Entonces, estas nuevas variables aleatorias se denominan estadísticos de orden de x1 hasta xn. Entonces, dado k, la densidad del késimo estadístico de orden es esto. Básicamente es tomar g sub k de t, n factorial sobre k menos 1 factorial por n menos k factorial. Se parece un poquito al combinatorio, pero básicamente es decir, bueno, en el punto k hay k menos 1 por debajo y hay n menos k por encima. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo tener k menos 1 por debajo y n menos k por encima? ¿Sí? Y acá lo que va son potencias de la función de distribución, no la densidad, de la función de distribución elevada a la k menos 1 por 1 menos f elevada a la n menos k por la densidad original. Estamos suponiendo que todas tienen la misma densidad de probabilidad. Entonces, veamos esto en acción en un ejemplo en el tablero. Entonces, ¿qué dice? El servicio de transbordador
de un aeropuerto espera a 3 pasajeros que están por llegar. Dichos pasajeros llegan en 3 vuelos separados. El transbordador asume que las horas de llegada son independientes entre sí, pero cada hora de llegada tiene una distribución exponencial con media 1 hora. O sea, la media de esa distribución es 1 hora. Determine la hora esperada de llegada del segundo pasajero. Entonces, bueno, ¿cómo funciona eso? Pues en primer lugar, recordemos lo que tenemos son 3 variables aleatorias x1, x2 y x3, ¿cierto? Independientes y distribuidas idénticamente. La función de densidad de cualquiera de ellas es e a la menos x, ¿cierto? La función de distribución de una exponencial es en t es 1 menos e a la menos x, perdón, aquí dije t, pongámosle acá x. F sub x es igual a 1 menos e a la x, ¿de acuerdo? Recordemos qué es lo que nos decía la fórmula, ¿sí? Que la densidad del estadístico I sub k, ¿cierto? Que esa densidad la denotamos por G sub k, o sea, G sub k, ¿cierto? De t. Entonces era, recordemos, n factorial sobre k menos 1 factorial k menos 1 factorial por n menos k factorial, ¿cierto? F de t, ¿cierto? A la k menos 1, ¿sí? O sea, la probabilidad, básicamente lo que estamos diciendo es cuál es la probabilidad que esos k menos 1 queden por debajo de mi valor t, ¿cierto? Por 1 menos f de t a la n menos k por la densidad original de t. Entonces, si llevamos esto al caso en el que estamos, pues entonces la densidad del segundo pasajero, pues del estadístico de orden 2, pues será n, en este caso es 3, será 3 factorial, ¿cierto? Aquí nuestro k es 2, entonces 2 menos 1 pues es 1, no lo ponemos, y n menos 2 es 3 menos 2, que también es 1, o sea que esto simplemente es 3, perdón, 3 factorial, o sea 6, ¿sí? Básicamente será ese 6 y ya está. Y ahora lo que tenemos que poner aquí es f de t. Bueno, ¿quién era f de t? Recordemos, era 1 menos e a la menos t, ¿cierto? Elevado a la k menos 1. Como k es 2, lo dejamos quieto, ¿sí? Y 1 menos f de t, que a su vez es 1 menos e a la menos t, perdón. Elevado a la 3 menos 2, que es 1 también, o sea que lo dejamos quieto, por la densidad en t, que recordemos era e a la menos t. Entonces, al final lo que nos va a quedar es que g sub 2 de t, ¿cierto? Va a ser igual a 6, ¿cierto? Por e a la menos t por e a la menos t por 1 menos e a la menos t.
y esto es G2 de t igual a 6e a la menos 2t por 1 menos e a la menos t. ¿Sí? Esta es la densidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la esperanza? Bueno, pues es básicamente la integral, recordemos, de entre 0 a más infinito, en este caso porque los t son todos positivos, de t, g sub 2 de t, que no es otra cosa sino la integral entre 0 y más infinito de t por e a la menos 2 por 1 menos e a la menos t de t, que pues no es difícil, no es difícil ver después de aplicar técnicas de integración que esto pues será 5/6. Entonces, este es el ejemplo que ilustra el uso de estadísticos de orden.